Le doy la bienvenida. Hoy es domingo, 22º del tiempo ordinario. Seguimos haciendo nuestras lecturas a partir del leccionario del siglo B, reflexionando al evangelista San Marcos. Hoy la Iglesia en el mundo celebra la Jornada Mundial de Oración por el cuidado de la creación. En este día tan especial, la Jornada Mundial de Oración por el cuidado de la creación, somos llamados a levantar nuestras voces y corazones en una oración profunda y sincera por nuestra casa común, la tierra. Esta jornada nos invita a reflexionar sobre el don precioso que Dios nos ha entregado en la creación, un don que hemos sido llamados a cuidar, proteger y sanar. El mundo que nos rodea es un reflejo del amor creador de Dios, un canto silencioso que nos habla de su grandeza y bondad. Sin embargo, nuestra relación con la creación muchas veces ha estado marcada por el abuso, la explotación y la indiferencia. Hoy más que nunca, somos conscientes de los efectos devastadores de nuestra falta de cuidado. El cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la contaminación de nuestros ríos y mares y el sufrimiento de tantas comunidades que dependen de la tierra para sobrevivir. En este contexto, la oración se convierte en un acto de esperanza y compromiso. Orar por la creación es reconocer nuestra dependencia de Dios y de la tierra que nos sostiene. Es abrir nuestros corazones a la conversión ecológica que el Papa Francisco nos ha pedido en su encíclica Laudato Si. Es pedir la sabiduría y la fortaleza para actuar con responsabilidad como buenos administradores de los dones que hemos recibido. Al unirnos en oración hoy, no solo pedimos por la sanación de la tierra, sino también por un cambio en nuestro corazón, para que seamos más conscientes de nuestras acciones, de un impacto en el mundo natural. Que nuestra oración nos inspire a vivir de manera más sencilla, a consumir con moderación y a proteger la creación para las generaciones futuras. Elevemos entonces nuestra oración al Creador, reconociendo que el cuidado de la tierra es un acto de amor y justicia. Que movidos por el Espíritu Santo, podamos ser verdaderos custodios de la creación, trabajando juntos por un mundo donde todos los seres vivientes puedan florecer en armonía. Señor Dios, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias por el don maravilloso de la creación, por la belleza de la naturaleza que nos rodea y por la vida que habita en cada rincón de este mundo. Perdónanos por las veces que hemos fallado al cuidar de tu creación, por nuestra indiferencia y por el daño que hemos causado. Te pedimos que nos inspires a ser protectores responsables de la tierra, que sepamos vivir en armonía con la naturaleza y que trabajemos incansablemente por la justicia ecológica. Abre nuestros ojos y corazones para ver en la creación tu reflejo y para actuar con amor y compasión hacia todos los seres vivos. Guíanos, Señor, en este camino de conversión ecológica para que, con nuestras acciones, podamos contribuir a la restauración y preservación de nuestra casa común. Amén. Que esta Jornada Mundial de Oración por el cuidado de la creación renueve nuestro compromiso de ser verdaderos custodios de la naturaleza, de la tierra y de trabajar por un futuro sostenible para todos. Le invito a disponer el oído, la mente, el corazón, para proclamar el Evangelio propuesto para la liturgia de este domingo. Les proclamo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos,
capítulo 7, versículos del 1 hasta el 8, desde el 14 hasta el 15 y desde el 21 hasta el 23. En aquel tiempo se reunieron junto a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén, y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Pues los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores, y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes, y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. Y los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué no caminan tus discípulos según las tradiciones de los mayores y comen el pan con manos impuras? Él les contestó: bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a la tradición de los hombres. Llamó Jesús de nuevo a la gente y les dijo: escuchen y entiendan todos. Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. Porque de dentro del corazón del hombre salen los pensamientos perversos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, malicias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Palabra del Señor. Nuestra reflexión para el día de hoy. La propuesta de la primera lectura, la cual invito a hacer desde el texto bíblico de su Biblia o escaneando el código QR que aparece en la portada de este video. El primer texto del Deuteronomio en su capítulo 4 nos presenta una enseñanza profunda sobre la cercanía de Dios con su pueblo y el valor inestimable de su ley. Esta primera parte para reflexionar podemos titularla Cercanía de Dios y su preocupación por el hombre. En este texto Moisés exhorta a los israelitas a seguir fielmente los mandamientos de Yahvé, resaltando que la obediencia a la ley no solo es un deber, sino también un camino hacia la vida plena, la sabiduría divina y la comunión con Dios. Este pasaje revela la cercanía de Yahvé con su pueblo elegido. Dios no es un ser distante ni indiferente, sino que muestra un profundo interés y amor por la humanidad. La ley que entrega a Israel no es una carga, sino un regalo que tiene como objetivo guiar a su pueblo hacia la vida eterna y la verdadera sabiduría. Esta ley es un reflejo de la preocupación constante de Dios por el bienestar de su creación, deseando restaurar la armonía que existía en el paraíso antes de la caída del hombre. Un segundo tema que podemos extraer del texto que hoy hemos proclamado es la ley como camino de vida. Moisés subraya que la obediencia a la ley no solo garantiza la posesión de la tierra prometida, sino que también es una fuente de sabiduría y entendimiento. Dice el texto bíblico: guárdenla y pónganla en práctica, porque ella es su sabiduría y su inteligencia a los ojos del pueblo. Del versículo 6. Este llamado a la observancia de la ley resalta
que la verdadera sabiduría no proviene de la habilidad humana, sino de la adhesión a la voluntad divina. San Agustín, al reflexionar sobre la ley de Dios, decía que la ley de Dios es la norma suprema de la verdad y la justicia. Para él, la ley no es solo un conjunto de normas, sino la expresión del amor y la justicia de Dios que guía al hombre hacia su perfección. Un tema siguiente que podemos extraer del versículo 7, podemos titularla como un pueblo privilegiado. El pasaje también pone de manifiesto la situación privilegiada de Israel entre las naciones. Dios en su soberanía eligió a Israel para ser su pueblo y le otorgó una relación de intimidad que ningún otro pueblo había conocido. ¿Cuál es la gran nación que tenga dioses tan cercanos como lo está el Señor nuestro Dios siempre que lo invocamos? Esta extracción, que es el versículo 7, es una pregunta, un cuestionamiento que debemos responder. Esta cercanía de Dios es un privilegio, pero también una responsabilidad. El pueblo de Israel está llamado a vivir de manera justa y a ser un testimonio de la bondad y justicia de Dios ante las naciones. En el contexto de la liturgia de este domingo 22º del tiempo ordinario, este pasaje nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con la ley de Dios. La ley, entendida en su plenitud en Cristo, sigue siendo el camino que nos guía hacia la santidad y la vida en comunión con Dios. Nos recuerda que nuestra fe no es simplemente una serie de normas, sino una relación viva con un Dios que nos ama y desea nuestra felicidad. San Agustín siempre nos recuerda que la verdadera libertad es estar enraizado en la ley de Dios, lo cual indica que al vivir según los mandamientos de Dios, no estamos limitados sino liberados para vivir de manera auténtica y plena. ¿Qué podemos concluir del texto que hoy hemos proclamado de la primera lectura del libro del Deuteronomio, su capítulo 4, versículos del 1 al 2 y del 6 al 8? Este libro, este relato que hemos proclamado, nos llama a reconocer la cercanía de Dios y la bendición que es su ley. Nos recuerda que la observancia de los mandamientos no es un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar la vida eterna y la sabiduría divina. En este domingo 22º del tiempo ordinario estamos invitados a renovar nuestro compromiso con la ley de Dios, viviendo de manera justa y siendo testigos de su amor y justicia en el mundo. Que al meditar en estas palabras podamos experimentar la paz y la armonía que provienen de seguir fielmente la voluntad de nuestro Creador. Ante esta propuesta que nos hace Yahvé por medio del libro del Deuteronomio, le vamos a responder con el Salmo 14. Y unimos nuestros sentimientos con los del autor sagrado para decirle a nuestro Dios: Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? El Salmo 14 expone las cualidades requeridas para poder entrar al templo del Señor. Un decálogo del comportamiento del hombre para que nunca fracase. Esta debe ser nuestra oración constante para ser verdaderamente ecuánimes, hijos de Dios, lo que está contenido en el Salmo 14. Este salmo nos ofrece un modelo de vida que agrada a Dios, describiendo las cualidades que se requieren para poder entrar en su presencia. Este salmo, a menudo considerado un decálogo del comportamiento, se convierte
en una respuesta apropiada a la enseñanza recibida de la primera lectura del Deuteronomio, donde se nos exhorta a seguir fielmente la ley de Dios. Miremos cuáles son las cualidades del justo. El Salmo comienza describiendo al hombre íntegro y recto, aquel que camina sin tacha y practica la justicia, según lo que dice el versículo 2. Este individuo habla la verdad en su corazón y no calumnia a su prójimo, lo que subraya la importancia de la sinceridad y la honestidad en nuestras relaciones. San Agustín interpreta esta integridad como la coherencia entre lo que uno piensa, dice y hace, destacando que el justo es aquel cuya vida está alineada con la voluntad de Dios. Ya en el versículo 13a, podemos titular este versículo y todo su contenido como una vida de amor y respeto. El Salmo continúa exponiendo que el justo no hace mal a su hermano ni agravia a su vecino. Aquí la vida de rectitud no solo se manifiesta en la relación con Dios, sino también en el trato con los demás. Este llamado al amor y respeto mutuo es esencial para vivir en la comunidad del pueblo de Dios. San Agustín subraya que la verdadera prueba de la justicia de una persona es cómo trata a aquellos que lo rodean, especialmente a los más vulnerables. Y vuelvo a repetir lo que nos dice San Agustín. Él subraya que la verdadera prueba de la justicia de una persona es cómo trata a aquellos que lo rodean, especialmente a los más vulnerables. Estos son los niños, los ancianos, los enfermos. El rechazo del mal y la fidelidad a Dios es un título que podemos muy bien enmarcar en el versículo 4. El Salmo también menciona que el justo desprecia al impío, pero honra a los que temen al Señor. Esta dualidad refleja la necesidad de discernir entre lo bueno y lo malo, rechazando lo que es contrario a la voluntad de Dios y apoyando a quienes viven en su temor. Este principio de fidelidad a Dios, por encima de todo, se alinea con el mensaje de la primera lectura, que nos llama a ser fieles a la ley divina, como muestra de nuestra sabiduría y entendimiento. Y por último, el versículo 5, que podemos titular muy bien la confianza en Dios como herencia. El Salmo concluye con una poderosa afirmación: el Señor es la parte de mi herencia, y mi cáliz, tú decides mi suerte. Aquí el salmista expresa una confianza total en Dios, reconociéndolo como la fuente de su seguridad y bendición. Esta confianza en el fundamento sobre el cual se construye la vida del justo, quien no solo sigue las leyes de Dios, sino que también confía plenamente en su providencia. En el contexto del domingo 22º del tiempo ordinario, el Salmo 14 se presenta como una respuesta adecuada a la exhortación del Deuteronomio. Mientras que la primera lectura nos llama a seguir la ley de Dios, el Salmo nos ofrece un retrato del hombre que vive conforme a esa ley. Nos recuerda que el camino hacia la santidad y la comunión con Dios no solo implica la obediencia a sus mandamientos, sino también una vida de integridad, amor, respeto y confianza en Él. San Agustín nos recuerda que vivir según este modelo no es fácil, pero es posible con la gracia de Dios.
Al recitar este salmo estamos llamados a hacer de estas cualidades nuestra oración constante, pidiendo la fuerza para vivir de manera justa y digna ante el Señor, y así ser verdaderamente ecuánimes hijos de Dios. Que esta reflexión nos inspire a buscar con fervor la justicia y la rectitud en nuestra vida cotidiana, confiando siempre en la herencia que Dios ha preparado para nosotros. La propuesta de la segunda lectura. La segunda lectura de este domingo, tomada de la carta de Santiago, nos ofrece una enseñanza profunda y directa sobre cómo vivir de manera auténtica nuestra fe. Santiago, con un tono pastoral y práctico, nos llama a ser no solo oyentes, sino también practicantes de la palabra de Dios. Y de ahí su enseñanza, que es extraída del capítulo 1. Y vamos a iniciar la enseñanza del apóstol Santiago con el versículo 17, que muy bien podemos titular La gratuidad de Dios y nuestra respuesta. Santiago comienza recordándonos que toda dádiva buena y todo don perfecto descienden de lo alto. Aquí la palabra clave en el griego original es dosis, que significa dádiva o regalo. Esta palabra subraya la gratuidad del amor de Dios hacia nosotros, un amor que no exige nada a cambio, pero que sí invita a una respuesta. Vivir conforme a esa misma generosidad y bondad. San Agustín nos exhorta a reconocer en esta gratuidad la acción constante de Dios en nuestras vidas, una acción que requiere de nosotros una respuesta activa y agradecida. Miremos ahora el versículo 18 de la carta de Santiago en su capítulo 1, que muy bien podemos titular La palabra de verdad. Santiago continúa refiriéndose a la palabra de verdad a partir del griego logos aleteias. Logos, palabra, aleteias, verdad, mediante la cual hemos sido engendrados como primicias de sus criaturas. Oído lo que dice el versículo 18. Esta expresión destaca la importancia de la palabra como medio de nuestra regeneración espiritual y nuestra participación en la nueva creación en Cristo. Es a través de esta palabra que somos llamados a vivir en santidad y justicia. Ahora miremos el versículo 22, que titularemos La escucha activa y la práctica de la fe. El apóstol no se detiene en la teoría, nos exhorta a ser hacedores de la palabra y no solamente oyentes. En el contexto original, la palabra poietai sugiere una acción creativa, un hacer que transforma y da forma a nuestra vida. No basta con escuchar la palabra, debemos integrarla en nuestras acciones diarias. San Agustín insiste en que la verdadera fe se manifiesta en obras concretas de claridad y justicia, y que sin estas nuestra fe está incompleta. Y nuestro último versículo, el 27. Su contenido lo podemos resumir en la religión pura y sin mancha. Finalmente, Santiago nos ofrece una definición sencilla pero poderosa de lo que constituye la verdadera religión. Visitar a los huérfanos y a las viudas en su tribulación y guardarse sin mancha del mundo. Este versículo nos remite a la acción concreta en favor de los más vulnerables y al mismo tiempo
nos advierte contra las tentaciones y corrupciones del mundo. San Jerónimo, en su comentario a este pasaje, subraya que la pureza de corazón y la acción caritativa son inseparables en la vida cristiana. En el contexto de este domingo 22º del tiempo ordinario, la lectura de la carta de Santiago nos desafía a evaluar cómo vivimos nuestra fe. ¿Somos meros oyentes de la palabra o verdaderos hacedores? ¿Nuestra fe se refleja en acciones concretas de amor y justicia? La invitación es clara. Debemos vivir de manera coherente, permitiendo que la palabra de Dios transforme nuestras vidas y nos impulse a obrar rectamente en favor de los demás. La exhortación de Santiago resuena con fuerza en nuestro tiempo, recordándonos que la verdadera fe no es pasiva ni abstracta, sino activa y tangible. Que esta reflexión nos inspire a ser cristianos auténticos, comprometidos con la palabra y con la misión de construir un mundo más justo y solidario. Siguiendo la enseñanza de los santos que han vivido y enseñado estas verdades, pidamos la gracia de ser siempre coherentes con nuestra fe, llevando a cabo obras de misericordia y viviendo en la luz de Cristo, rechazando las tinieblas del mundo. Que el Señor nos conceda ser hacedores de su palabra, para que nuestra vida sea un reflejo de su amor y su justicia en el mundo. La propuesta del Evangelio. El Evangelio propuesto para este día es de San Marcos en su capítulo 7, versículos del 1 al 8, desde el 14 al 15 y desde el 21 hasta el 23. El pasaje del Evangelio de San Marcos que leemos este domingo nos presenta un momento de confrontación entre Jesús y los fariseos y escribas, quienes cuestionan la conducta de los discípulos. El enfoque de este pasaje gira en torno a la noción de pureza e impureza, tema central en las prácticas religiosas de la época. Los fariseos y escribas se acercan a Jesús con una pregunta cargada de juicio. ¿Por qué tus discípulos no viven conforme a la tradición de los antepasados, sino que comen con manos impuras? Lo que está contenido en el versículo 5. Cuestión que podemos nosotros titular el contexto del cuestionamiento. La palabra clave aquí en este versículo es paradoxin, que se traduce como tradición. Este término no se refiere a la ley escrita, la Torá, sino a las tradiciones orales y las interpretaciones adicionales que los fariseos habían desarrollado, conocidas como la Mishnah. Jesús responde a esta acusación de una manera contundente, desenmascarando la superficialidad de una religión que se enfoca en lo externo, dejando de lado lo esencial. Él cita al profeta Isaías: «Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí». Lo encontramos en el versículo 6 y en el profeta Isaías en su capítulo 29, versículo 13. La referencia al corazón, que en griego es cardia, es crucial, ya que en la antropología bíblica el corazón es el centro de la persona, donde residen las intenciones y los deseos. Un tercer tema sería la verdadera impureza. Jesús redefine el concepto de impureza enseñando que no es lo que entra en el hombre lo que lo contamina, sino lo que sale de su corazón. La palabra griega utilizada como contaminar es koinou, que significa vulgarizar
o profanar, de donde vendría también la traducción del griego koiné, que es la lengua griega vulgar o del pueblo. Jesús aclara que las acciones y palabras que emanan del corazón, como las malas intenciones, las envidias, los insultos y la arrogancia, son las que realmente profanan al hombre. San Agustín comenta sobre este pasaje diciendo que es necesario mirar más allá de las apariencias externas y observar el estado interno del corazón. Para San Agustín, el verdadero culto a Dios es aquel que brota de un corazón puro, no de rituales vacíos. Un tema más que podemos profundizar es la religiosidad externa contra el interior. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre nuestra propia práctica religiosa. Es fácil caer en la trampa de cumplir con los rituales y observancias externas mientras nuestro corazón permanece distante de Dios. Jesús nos llama a una transformación interna, donde nuestras acciones externas sean un reflejo genuino de un corazón alienado por la voluntad divina. Un ejemplo concreto de esta enseñanza podría ser una persona que participa activamente en la vida religiosa, reza el rosario, asiste a misa regularmente y realiza obras de caridad. Sin embargo, si esta persona actúa con desprecio, insulta a otros o guarda rencor, entonces su práctica religiosa se convierte en una fachada vacía. Jesús nos enseña que lo que realmente cuenta es la pureza de corazón y la sinceridad de nuestras intenciones. ¿Qué podemos concluir de la reflexión de este Evangelio? En este domingo, el Evangelio nos desafía a examinar nuestras propias vidas y a preguntarnos si nuestra religiosidad es meramente externa o si proviene de un corazón verdaderamente convertido. Jesús nos recuerda que el mal no proviene de lo externo, sino de lo que brota del interior de cada uno de nosotros. Estamos llamados a cultivar un corazón puro, lleno de amor y compasión, que refleje la santidad de Dios en nuestras acciones diarias. San Jerónimo, al reflexionar sobre este pasaje, subraya la importancia de la coherencia entre la fe y la vida. No basta con cumplir con los preceptos externos. Debemos buscar la pureza de corazón, que es la base de toda verdadera relación con Dios y con los demás. Que el corazón nos conceda la gracia de vivir una vida auténtica, donde nuestras acciones sean un reflejo de un corazón entregado a su amor. Hemos llegado al final de nuestra entrega del día de hoy. Para todos un feliz día, feliz fin de semana, feliz comienzo de semana. Que el Señor nos siga colmando de su alegría como también de su bendición. Invitación a compartir este relato del día de hoy, a compartir esta reflexión con otras personas que deseen o que necesiten de su contenido. 2. Usted está aquí en el canal de YouTube. Le invito a suscribirse a él, para que de manera que cuando yo reproduzca cualquier publicación, que lo hago diariamente, usted se entere de primera mano y pueda tener acceso al material. Y por último, si le llamó la atención este material, dele manito arriba. Y gracias por compartir, recordándole que compartir es evangelizar. Felicidades. Invitación a compartir este relato del día de hoy, a compartir esta reflexión con otras personas que deseen o que necesiten de su contenido. 2.
usted está aquí en el canal de YouTube, le invito a suscribirse a él, para que de manera que cuando yo reproduzca cualquier publicación, que lo hago diariamente, usted se entere de primera mano y pueda tener acceso al material. Y por último, si le llamó la atención este material, dele manito arriba. Y gracias por compartir, recordándole que compartir es evangelizar. Felicidades.